que al grabar, y me parece como importante hacer esto explícito, como que abrimos este círculo de percepción a un montón de gente que va a participar que no conocemos. Y de alguna forma pues queremos como acoger el intercambio que se puede dar de todas maneras en círculos que no conocemos con esta gente que puede llegar a escuchar y a oír esta grabación más adelante. Así que bienvenidos y bienvenidas todos los que están escuchando esto en diferido. Así que bueno, para empezar vamos a empezar recapitulando un poquito lo que fue la sesión pasada, que hablamos de la justicia restaurativa, y después de hacer estos dos ejercicios de el marco de posibles acciones restaurativas en relación al conflicto de Rusia y Ucrania, teniendo en cuenta nuestra responsabilidad propia ante ese conflicto como parte de un sistema vivo. Eh, digamos que exploramos cuáles podrían ser 5 acciones de restauración en ese conflicto y algunas otras personas exploraron cuáles podrían ser 5 acciones de restauración de alguna manera para este conflicto más de tipo mitológico, que es como lo que llamamos el exilio al paraíso, ¿no? Como esta primera acción mitológica de un dios punitivo que desde arriba y desde afuera castiga una acción supuestamente indebida, y digamos que acogiendo la posibilidad mitológica, redentiva, que de pronto como todo ese gran exilio fue pues para darnos cuenta que el paraíso es aquí, como lo queramos concebir, y que Dios también adentro, o por lo menos que ese ente capaz de hacer justicia es un ente interno y no externo. Entonces, pues hablamos de cuáles podían ser 5 acciones de restauración para volver al paraíso. Esos fueron como los dos grupos de trabajo de la sesión pasada. Y hablamos de la importancia en este marco de la justicia restaurativa de las acciones, como las acciones son las que logran como de alguna manera transformar estas mecánicas de venganza por mecánicas de aprendizaje o procesos de aprendizaje social y colectivo. Así que al terminar esa sesión, hablamos, pues surgió una invitación de personas que quisieran llevar a cabo una de las acciones que habían surgido. Así que para empezar este círculo, quisiera invitar a alguna persona o algunas personas que llevaron a cabo esas acciones que nos puedan compartir la experiencia, llevarlas a cabo y sobre todo qué sienten que cambió después de haber llevado a cabo la acción restaurativa. Así que si alguien quiere empezar, sencillamente tome el micrófono o alce la mano. Bueno, y si por casualidad nadie llevó a cabo una acción restaurativa, que también puede ser el caso, y eso estaría muy bien, tendríamos que ver cómo restaurar eso, no mentira, no, eso, eso sería como información sencillamente del sistema y está bien, como yo les contaba la vez pasada, yo estoy como con una pregunta grande de cómo ayudar, cómo a facilitar la aplicación de esto que estamos trabajando y también recientemente me doy cuenta que realmente es un proceso de largo aliento la aplicación de todos estos principios. Entonces digamos que no quiero forzar nada, pero si alguien por casualidad dijo, ah, qué buena esta idea restaurativa y la llevó a cabo y nos quiera compartir algo, Yo, magnífico. Dale, Magda. pues quiero cantarte que... ¿Ahí le puedes apagar eso? Ok. Que bueno, aquí en Cunagua se activó algo a partir de la sesión pasada sobre justicia restaurativa. Y pues hicimos un círculo en el fuego para tratar un caso particular que tenía que ver conmigo. Pero este círculo y se activó un proceso interesante en mí y además se fue activando el círculo para poner otros, para que empezaron a aflorar como otros temas también que estaban ahí como latentes entre miembros de la vereda, entonces sale un tema para programar otro encuentro en el círculo y ahorita también va a salir otro tercer tema para trabajar en este círculo. Entonces nos damos cuenta de la importancia de tener herramientas como por ejemplo, las herramientas de la comunicación no violenta, y esta clase esta sesión está súper pertinente porque pues queremos tener esas herramientas como comunidad, nos damos cuenta que son súper necesarias. O sea, esto está activando muchas cosas acá en Cunagua. Yo siento que esto que estamos haciendo en este laboratorio como que es un fractal así que está activando cosas muy importantes acá entre todos y la sesión de hoy pues es muy pertinente. Incluso queríamos invitar a Camila si quería venir acá como más adelante pues charlo con ella para invitarla porque sí está chévere, como porque se está activando mucho acá en Conagua este tema. Gracias, eso quería decir.
Muchas gracias, Magda. Me encanta escucharte y ver a tus chiquitines atrás, porque pienso que también hay un gran terreno de aplicación de todo esto en las generaciones que vienen y pues eso parte por claramente hacer pues, la cosa tan linda que están haciendo ustedes y es poner esto en práctica en el día a día. Una profe, perdón, una cuña rapidísima, me decía una cosa que me encantó recientemente, decían, es que todo el mundo dice que los niños son el futuro y resulta que no, los niños son el presente. Los niños solo existen en el presente. Entonces, bueno, gracias por tener a tus chiquitines presentes ahí mientras comparten. ¿Alguien más quisiera compartir una o otra acción que hicieron de aplicación de este tema de la justicia restaurativa? Hola, yo no he saludado hoy y solo quería complementar algo de lo que dice Magda porque yo también soy de Cunagua y también he estado como en todo esto que pasa y es justamente eso que tú dices de los niños. Yo creo que lo que ha hecho que todos podamos de alguna manera con todo esto que estamos trabajando acá en este laboratorio y otras cosas que estamos buscando los adultos de restaurarnos como personas, es poder a través de los niños también que ellos crezcan en otro espacio que nosotros hasta ahora nos estamos demorando como todo este tiempo para poder sanar muchas cosas con las que hemos crecido y todo este, en fin, pero precisamente eso es lo que creo que nos ha hecho de poner las armas y bajar muchísimo los egos y son los chiquitos, los niños, todos los niños de acá de Cunagua, que son los que nos enseñan realmente a ser mejores personas. Eso. Qué bonito. Muchas gracias. Gracias, gracias, María José. Qué bonito ser parteros de otras realidades para ellos, parteros y parteras. Qué lindo. Gracias por poner eso. Dani, la vi levantando la mano. ¿Quiere compartir algo usted? Bueno, sí, algo sencillo. Esta mañana de lunes estuve como 1 o 2 horas en un mirador y sentía que era muy como revolucionario, como una revolución dentro mío, poderme permitir como estar presente en mi cuerpo, en un sitio sin tener que estar haciendo algo productivo o avanzando de ninguna manera. Entonces sí, eso fue como una acción de justicia restaurativa hacia él. Qué belleza. Qué lindo. Se siente algo muy potente a nivel rítmico, ¿no? Como de la calma que restaura el afán. Qué bonito. Darse ese permiso, súper. Bueno, ¿alguien más quiere compartir? Que se le esté así saltando la palabra de la lengua sobre una acción restaurativa que llevó a cabo. Si no, seguimos. Bueno, vale. Supongo que no, así que bueno, vamos a empezar ahorita con lo que hemos llamado como nuestra interpenetración de subjetividades o el activar el oráculo, que es una manera en la que piezas importantes de nuestro universo interno entran dentro del universo del otro y se crea como una especie como de sinapsis cultural que puede dar luz a nuevas realidades. Así que para esto vamos a trabajar nuevamente con una pequeña preguntita, es una pregunta como de risa, es una pregunta como de risa. Magdali, creo que tienes el micrófono encendido. Es que mis hijos lo prendieron y no lo puedo apagar. Ya voy. Dios al poder. Entonces escuchen escuchen la pregunta porque ustedes también la pueden responder. A ver. Entonces, bueno, es una pregunta que tiene que ver con una conversación que tuvimos Camila y yo preparando esta sesión, que tiene que ver con la celebración. Hablábamos, pues muy a grandes rasgos, yo le contaba a Camila que recientemente había escuchado a un antropólogo que las culturas muiscas pues, de Bogotá, de esa zona de Colombia, tenían una práctica de que tenían un periodo de celebración de 4 meses. Y de alguna manera este antropólogo como que presentaba eso en comparación a culturas de Mesoamérica, que los aztecas, que los incas, mostrando de alguna manera, pues para mí esa fue como la deducción, como los distintos, como aspiraciones al éxito, como los distintos signos de una cultura exitosa o una cultura poderosa
Y pues directamente a mí me pareció como, vaya, qué poderosa una cultura que se pueda dar el permiso de celebrar durante 4 meses del año. Eh, y digamos que desde esa perspectiva de la comunicación no violenta, que Cami nos va a contar mucho, pues digamos que esa celebración o esas, digamos que las emociones que se suscitan en una celebración muchas veces tienen que ver con confluencias sinérgicas de necesidades, como con el hecho de sentirse unido con el otro, como con una especie como de comunión ontológica y funcional, decimos. Así que bueno, no me explayo más para eso, para presentar la pregunta. Salvo con la otra partecita, y es sobre la comunicación. Digamos que es evidente desde esa perspectiva que plantea este antropólogo, por ejemplo, pues el hecho de que nosotros estamos ahorita usando un idioma que fue un idioma pues colonizado, básicamente, digamos que es el español que viene del latín, o sea, hay como varios mecanismos del Imperio Romano colonizando, digamos, como la península ibérica, transformando las lenguas que habían surgido en ese territorio en relación con los fenómenos ecológicos de ese territorio, que luego, pues, digamos que se inocularon con el latín, crearon el español, y luego eso pasó nuevamente acá en Latinoamérica, que llega este español y de alguna manera transforma y se sobreimpone a estas lenguas que habían evolucionado con los ecosistemas aquí, y aquí en nosotros hablando en computador. Entonces menciono eso es como por la importancia de la comunicación que vamos a estar viendo ahorita y la comunicación como transformación de la cultura y de la psiquis. Y esa comunicación pues que se vale finalmente de símbolos. Hay símbolos de distintos tipos, pero pues unos símbolos digamos como muy comunes en esta tierra por lo demás eran los pictogramas. Así que bueno, ese es el contexto para la pregunta. La pregunta es la siguiente. Vamos a hacer grupos de 3 y en esos grupos de 3 cada persona va a hablar durante 3 minuticos o 4 minutos de cuál es la celebración más poderosa que he tenido en mi vida. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la celebración más poderosa que he tenido en mi vida? Y las otras personas que escuchan, lo que van a hacer en ese momento, al ladito, en un lápiz, en un cuaderno, es diseñar un pictograma de esa celebración. ¿Se entiende? O sea, yo comparto la celebración más poderosa que tuve en mi vida fue pam, 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 pam. Y las otras personas que están escuchando están recibiendo eso y al cabo de esa escucha de manera muy rápida, muy ágil, van a diseñar un pictograma y se lo van a mostrar a la persona que compartió. Y después de eso vamos a llegar nuevamente aquí a este espacio y vamos a hacer nuestra transición a esta estación maravillosa de comunicación no violenta que nos va a estar guiando Camila. Así que voy a crear grupitos de 3. ¿Está claro la pregunta? ¿Sí? Si está claro, solo hagan así. ¿Sí? Súper. Vale. Una cosita, es que es cuando estábamos haciendo aquí el cambio de teléfonos al mío, Sí. escuché la pregunta que es ¿cuál ha sido la celebración más poderosa que uno ha tenido? Sí. Pero estabas terminando de hablar de un contexto o algo así. No, hablaba de la comunicación que transforma la psiquis y transforma la cultura, y de que en este territorio por lo menos una herramienta muy poderosa de comunicación fueron los pictogramas, de alguna manera símbolos que eran códigos de algo, de una experiencia o de algo, en fin. Entonces, Ok. digamos que ese es el contexto desde donde invito ahorita a que cuando escuchemos esta celebración más poderosa que comparte el otro, la otra, podamos sencillamente como diseñar un pictograma de esa celebración que le vamos a mostrar a la persona que compartió. ¿Listos? Ok, listo, ahora sí. Vale. Entonces voy a hacer Excelente. los grupitos de 3, algunos serán de 2, algunos serán de 3, y la idea es compartir más o menos unos 2 o 3 minutos cada uno sobre su celebración, luego observar el pictograma y cambiar de roles. Eso es todo. ¿Vale? Y nos vemos acá en unos 12, 15 minuticos aproximadamente. Vale, ya nos vemos. Chun, chun. Listos. Subir. Vale. ¿Listos?
No, pero te he escuchado mucho de ti. Casi. De la clase. Ahí en Bogotá. Hola, Lucy. Hola, ¿qué tal? Bueno, la celebración poderosa que hemos tenido y el pictograma. Así que bueno, muchas gracias. Gracias de estar de regreso acá. Una o dos personas que quieran compartir como alguna revelación o descubrimiento o hallazgo que tuvieron de compartir o de escuchar esa celebración en relación a la vida en general y el poder. A mí me pareció interesante que justo Daniela y yo compartimos la misma celebración de cumplir los 30 años y me pareció una oportunidad muy interesante. No se escucha muy, muy bajito. Pero es que Nix está... Si pongo... Hola. ¿Mejor? Que me pareció súper interesante la sincronicidad entre Daniela y yo, porque justo escogimos para nuestra celebración los 30 y cómo los 30, aparte de la celebración y lo divertido que fue, como también representa un momento en el que se toman las riendas de muchos aspectos y como que se va mucho más en profundidad a tomar decisiones y como que es una seriedad, pero no sé cómo explicarlo, pero es como una contundencia y fue interesante que tanto ella como yo hayamos escogido los 30, la celebración de los 30, porque además fue celebración, o sea, ambas hicimos una farra gigante para cada 30. Eso fue interesante. Gracias, Nix. Qué lindo esa conjunción entre celebración y responsabilidad, ¿no? Qué bonito si los mecanismos de gobierno tuvieran la alegría como rasgo fundamental, ¿no? Distinto serían las cosas. Laura, ¿quieres seguir? Te veo levantando la mano, ¿cierto? Laura, Natural. sí. ¿Yo? ¿Laura Silva? Laura Silva, no, Laura Natural es Laura, ¿cierto? No. No, No, no. no. Natural es natural. Natural es natural, así es mi nombre. ¿Ese es tu nombre? Sí. ¿Verdad? Ah, bueno, más fácil. Siempre me confundo ahí, siempre es como, ¿cómo es que? Vale. Natural, mejor. Bueno, digamos que de dos de las personas que escuché su momento de celebración más grande fue, hay como dos símbolos, ¿no? Fue como el útero o vagina, es el primer símbolo, entonces visto como portal, ¿no? Entonces la celebración venía después de atravesar un portal. Y digamos que, como lo cuentan, uno era un parto, eran partos, y el otro era como entrar en una cueva y luego salir como renaciendo. Entonces, además, para mí eso, que sería la oscuridad, simboliza como un navegar profundo de uno mismo, ¿sí? Y de la oscuridad para luego salir y renacer. Y entonces eso fue como que siempre como la celebración viene después de un proceso de trabajo interior fuerte, Mm, qué que de hecho en Nomuisca los 4 meses se llama Biojoti y es la última etapa que sucede después de que todo el año se han hecho como 4 procesos, ¿no? Que son como de revisión, siembra y toda la cosa, y al final de que se ha hecho todo ese proceso de adentro y de afuera, que sería como trabajo de la tierra y no sé qué, y y pagamento y todas las cosas, ahí sí se da el momento de celebración. mm, tremendo. Mm. Muchas gracias. Qué belleza, gracias por compartir. ¿Alguien más quiere compartir alguna revelación, algún hallazgo? Sí, yo quiero, pues,
Bueno, al escuchar la superpoderosísima celebración de mi compañera Majo, pues no, me hace sentir sobre todo más que un hallazgo, es como la felicidad y el privilegio de, de, de conocer a una persona, de tenerla tan cerca y que haya vivido algo tan bárbaro y bello y poderoso en el Amazonas, en una celebración en donde no entendí muy bien el tema del tronco, pero es una danza y cantos que se hace durante muchas horas en una maloca muy grande, con muchas personas y que pues en sí lo que representa es el despertar de la tierra, es una vibración que hace sobre todo despertar a la anaconda, a la serpiente, y tiene la relación con el agua, y es la manera de traer la lluvia, porque viene una sequía muy tremenda. Entonces, para mí, siempre que había escuchado, conocido este tipo de historias, para mí estaban siempre en los libros. Las había leído y como, wow, y pues me parece tremendo que Majo haya estado presente en un momento tan tremendo y tan poderoso. Parece un privilegio grandísimo, grandísimo, grandísimo. Ya, era sobre todo un sentir Mm, así con él. lindo. Lindo. Qué lindo, lindo compartir, lindo como esa secuencia de las tres cosas de esa celebración de como es asumir la responsabilidad con un fiestón y esas muertes y renacimientos, ¿no? Como esos principios pues femeninos que decías, ¿no? De pasar a través de algo y ese despertar a la tierra, ¿no? Que decías ahí como esos símbolos, qué bonito. Em, con eso vamos a dar la transición a la estación a la que hemos llegado, digamos que eh, yo pues quisiera dar esta transición como con dos elementos. Uno, y es una frase que es yo creo que es de mis favoritas, nuevamente un hombre que se llama Thomas Berry, que creo que lo he citado algunas veces aquí, que decía que como que el universo solo se podía entender como un gran evento de celebración. Y siento que esa es una frase como para revivir, como para acoger toda la vida, ¿no? Eh, y eso de alguna manera lo vinculo con las necesidades, porque yo siento que nuevamente en como lo que hace la comunicación y la cultura, yo antes de conocer a Camila y antes de conocer la comunicación no violenta, tenía una visión como muy enfocada en la carencia sobre las necesidades. Es decir, como que las personas más necesitadas eran como los más baila, pues, ¿no? Como, o sea, tener muchas necesidades era equivalente de estar en una situación difícil o de estar como, en fin. Y luego, gracias a Camila y gracias a la comunicación no violenta, también entendí las necesidades como pretextos de vinculación y de celebración. Es decir, cuando uno logra generar un encuentro con un otro o cuando uno logra encontrarse con el mundo, sea a través de una persona o a través de un árbol o lo que sea, y suplir una necesidad, hay una celebración que se genera, incluso biológicamente, digamos, incluso hormonalmente. El cuerpo celebra cuando la necesidad lo vincula con otro. De alguna manera las necesidades nos ayudan a reconocernos que estamos unidos. Y pues yo pensando desde esta visión como ecológica que me gusta, como que yo he sentido como que la naturaleza le regaló necesidades a todos los seres para que se pudieran encontrar con el otro y reconocerse unidos. Así que aprendí a ver las necesidades como vectores de celebración. Y con eso, y pues la charla que les contamos que tuvimos con Cami preparando esta celebración sobre la importancia de la celebración, pues quiero darle como la bienvenida a Camila que nos va a estar guiando en esta estación de comunicación no violenta. Así que muchísimas gracias. Bienvenida a empezar si quieres, Cami. Gracias, Lucy. ¿Me oyen bien o me oyen lejos? Bien. ¿Bien? Ah, bueno, súper, súper, porque estoy con unos audífonos, pero como que no tiene micrófono, entonces me los puedo cambiar si no me oyen bien. Bueno, pues es una alegría inmensa estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y a través de una invitación con Felipe, pues de Felipe, que
pues que es con alguien, es alguien con quien yo siento que compartimos mucha resonancia en la visión y como en el orden de lo que es importante ahorita para priorizar el cuidado de la vida. Entonces me alegra mucho poder sembrar esta semilla en esta parada, en esta estación, en este viaje en el que se han embarcado. Y bueno, pues aquí vamos despegando. Entonces, tenemos ¿hasta qué hora? ¿7 o 7:15? Beli. No te oigo. Tenemos 7:15 en total, digamos, 7:15 sería el cierre. Bueno, hoy estamos acompañándoles Alejo y yo. Los dos somos parte de Resuena, que es nuestra organización, es la organización que existe para hacer lo más cercana posible la comunicación no violenta a todas las personas que quieran conocerla. Entonces, bueno, Alejo va a estarme apoyando con la parte más técnica y también Alejo, pues bienvenido a tus aportes. En algún momento quieres complementar. Y pues Felipe y yo también vamos a estar como en diálogo durante esta sesión para que podamos compartir lo mejor de nosotros en este espacio, de nosotras. Entonces, bueno, yo creo que voy a hacer por ahí unos 20-25 minutos de presentación para que tengamos una práctica y podamos dejarle tiempo sustancioso al laboratorio. Entonces, voy a empezar. Si pasa cualquier cosa con la conexión, porfa, yo estoy mirando el chat, entonces escriban por ahí y ya se me voy a dar cuenta. Entonces, bueno, Alejo, pongamos la presentación. La sesión de hoy se llama Las necesidades como puentes vinculantes de la vida. Entonces, el foco de esta sesión va a estar basado en las necesidades como ese eslabón que nos puede ayudar a poner en el centro lo que nos une como una sola vida. Dale, Alejo. Esta es la visión de Resuena, en la cual pues no voy a profundizar, pero pues me interesa resaltar para los fines de esta sesión que en el centro de nuestra visión está el cuidado de las relaciones, ¿no? Entonces hoy todo lo que vamos a hablar tiene que ver con una propuesta de construcción de poder y de gobernanza a partir de los vínculos, del fortalecimiento de las relaciones. Dale, Alejo. Entonces, como les dije, vamos a hablar muchísimo de necesidades humanas y de cómo esto nos va a ayudar a priorizar lo que nos conecta. ¿Vale? Entonces, el principio, bueno, una cosa es que todo pasa en el contexto de una relación, ¿sí? Todo pasa nada pasa en abstracto, nada pasa por fuera de una relación. Somos un presupuesto de esta comunicación, es que somos seres relacionales, somos un cuerpo de vida interdependiente. Y por eso el contexto de la vida son las relaciones. Entonces un poco la mirada de la comunicación no violenta va a darnos unas guías para transformar nuestra relación con la vida, ¿sí? Con la vida, llámese la vida conmigo, la vida en mí, la vida en el otro, la vida en la montaña, la vida en otra especie, lo que
Ah, ya. Ven, chico, que está pasando un tren. De pronto. Entonces, aquí vamos a hablar, nos vamos a sumergir como en el mundo de las relaciones y cómo construir poder a partir del vínculo. Entonces, otro presupuesto es que la supervivencia de la especie depende de su capacidad de vincularse. Depende del vínculo, porque justamente como somos interdependientes, nuestro diseño está orientado a que podamos satisfacer, se hace mucho más fácil satisfacer las necesidades de la vida si nos ayudamos. Cada vez que como especie nos desvinculamos, nos empezamos a separar unos de las otras, como en esta historia que hemos escrito en los últimos siglos de la separación, pues se va fragmentando como esa posibilidad de cuidar de las necesidades de la vida. Entonces piensen en una persona que vive sola o aislada de una comunidad, pues es una persona que seguramente tiene más retos para tener una buena salud, para mantener como, no sé, su espíritu en alto en términos de tener compañía, cercanía, afecto, respeto, cuidado. Entre más aislados estamos, más difícil se vuelve la vida. Entonces, acá hay una invitación a hacer un tránsito hacia una cultura que nos ayude a sanar la principal herida que tenemos, que es la de la separación. Entonces, esta comunicación no violenta nos va a llevar a priorizar, antes que cualquier cosa, lo que nos conecta. ¿Sí? Entonces, la premisa básica de la comunicación no violenta es priorizar la conexión. Y Lucy, Peli, cuando quieras intervenir, si quieres, me escribes por el chat y ahí yo voy, te paso la palabra. Por lo que no estoy viendo, no estoy viéndolas, sino viendo la presentación. Bueno, dale, Alejo. Ah, dale, Peli. Perdón, te la escribí a todos, pero era para ti. Pero sí, sobre la relación, solo quería decir que de manera, digamos, muy bonita y como para hacer como un eco, siento potente a lo que estabas diciendo, digamos, como desde la ecología o la biología. Muchas veces se considera que la vida surgió cuando unas moléculas profundizaron en la calidad de sus conexiones. ¿Sí me explico? O sea, que la vida misma surgió cuando unas moléculas químicas aprendieron a relacionarse mejor y más complejamente. Que eso pues para mí es una reverberación muy bonita de lo que dices de que todo pasa en contexto de una relación, de que somos partes que se relacionan para suplir unos a otros las necesidades, entre otras cosas, y eso lo hace posible. Así que eso, nada más. Ujú. Gracias, Peli. Sí, y eso me recuerda que aquí hablamos de que la calidad de la vida depende de la calidad de nuestra relación. ¿Sí? Si estoy mal con mi mamá o con mi hermana o con mi novio o con mi hijo, con la calidad de mi vida baja. O sea, tiene un impacto en mi vida. Si la conexión o si mis relaciones están como con un bajo nivel de conexión y también tiene un nivel alto cuando yo tengo una red potente de comunidad, ¿no? En mi capacidad de atender necesidades y de elevar la calidad de la vida. Entonces, un poco esta comunicación, como lo que les quiero presentar hoy son dos cosas. Una, la importancia de construir cohesión al interior de la especie para poner en el centro el cuidado de la vida, porque una vez que la humanidad logra moverse en la misma dirección, todo se vuelve posible, ¿no? O sea, es cuando toda esta fuerza se alinea
que podemos movernos juntos y juntas en la dirección que anhelamos. Cuando logramos como interrumpir ¿cómo se llamaría? Como las incoherencias en el campo relacional. Y la otra es que aquí hay una invitación a ampliar nuestra escala de bienestar a una escala planetaria. Entonces acá hay un supuesto de que ninguna acción o estrategia que escojamos va a ser sostenible si la escala no es planeta. Entonces ya voy a aterrizar todo esto a cosas más concretas, pero digamos que la escala de bienestar, mi familia, mi tribu, mi partido político, mi país, mi clase social, cualquier tipo de identidad fragmentada que hayamos construido en este momento se queda corta frente a la necesidad de construir una conexión a un nivel más profundo y más fuerte que estas identidades fragmentadas. Un supuesto natural quiere decir, es como una idea base en la que se sustenta lo que estoy diciendo, pero no es como una afirmación de una verdad. Es un supuesto. Por ejemplo, en la comunicación no violenta hay un supuesto que es que los seres humanos compartimos las mismas necesidades. Y bajo ese supuesto se construye la comunicación no violenta. Pero es una suposición, ¿no? En nuestra cultura, en la cultura de la dominación, hay unos supuestos que sustentan esta cultura, como que los seres humanos somos egoístas, o como que no hay suficiente para todos, o como que se necesita una autoridad para mantener el orden y la armonía, porque nosotros no somos capaces. Entonces, los supuestos dan orígenes a ideas que después se convierten en instituciones, que se convierten en comportamientos y que se convierten en cultura. Entonces, los supuestos de esta cultura a la que les estamos invitando a explorar, pues son estos, que somos seres relacionales, que entre más vinculados, más aumenta nuestra capacidad de atender necesidades y bueno, y este en el que voy a entrar rápidamente, que es el de que no hay comunicación sin conexión. ¿Sí? Entonces, para que haya comunicación se necesita conexión. ¿Y qué significa conexión? Entonces les voy a mostrar una imagen que es como una metáfora que usamos para explicar conexión. O sea, para como explicar un poquito a qué me refiero con conexión. Alejo, si puedes avanzar, por favor. Que es la señal del internet, del Wi-Fi. Entonces, normalmente si ustedes están trabajando en su casa, en el computador, y la señal está bajita, es posible que los mensajes no lleguen, que si están en Zoom se les caiga la llamada, que estén hablando y no los oigan, no las oigan, que todo vaya lento, ¿sí? Entonces, cuando la señal está bajita, el flujo de los mensajes disminuye. Pero pues como esto es una metáfora, ahora quiero invitarles a pensar no solo qué pasa cuando están trabajando en su computador, sino que piensen en una relación en su vida en la que hayan tenido o tengan baja conexión y qué pasa en esa relación. Entonces piensen en una relación en su vida en la que tengan baja conexión o hayan tenido y una característica de esa relación y nosotros la vamos escribiendo. Entonces, si quieren, pueden levantar la mano digital o activar su micrófono. Creo que ahorita es más fácil como escribir por el chat o activar el micrófono directamente porque es más como una lluvia de ideas. Hay discusión, ¿sí? ¿Qué más? No hay contacto visual. Ajá. Juicio. ¿Qué más pasa cuando ustedes tienen una baja conexión con alguien? Hay enojo.
Hay suposiciones, frustración, necesidad de aprobación, hay miedo. Sí, muchas más que como que la falta de comunicación se complementa con, perdón, se sustituye por supuestos, ¿no? Nada de lo que dice la otra persona me llega, ay, nada de lo que dice la persona me llega como la persona lo está diciendo, sino como yo lo interpreto, y por lo general esa interpretación viene de esperar lo peor o de suponer lo peor. Sí, entonces se drena energía y separación. Entonces, cuando la señal está bajita, o sea, cuando la conexión está bajita, ese es el lugar en el que yo estoy a la defensiva, una parte de mí está cerrada. Y si se fijan, en esos casos, entre más baja es la señal, menos posibilidades de comunicación hay. ¿Sí? Menos posibilidades de comunicación hay. Cuando la señal está alta y yo estoy en el computador, probablemente todo fluya, los correos que mando llegan, puedo abrir muchas ventanas al mismo tiempo, todo fluye, ¿no? Pero entonces piensen ya no en el computador, sino en una relación de su vida en la que tengan alta conexión, y piensen qué característica tiene esa relación en la que tienen alta conexión. Entonces aquí claridad, empatía, ¿sí? Comprensión, ¿sí? Disfrute, contención, ajá. Sí, cuidado, gozo, creatividad. Entonces, cuando la conexión está alta, ese es el lugar en el que yo puedo ser. Yo puedo ser con la otra persona sin estarme protegiendo de qué voy a decir, cómo lo voy a decir, si lo digo, qué va a pasar, sino que la posibilidad de ser se hace real, y por ende pues se incrementan las posibilidades de comunicarse, hay confianza, hay colaboración, ¿sí? Entonces, entre más alto sea el nivel de conexión, más altos van a ser los niveles de comunicación. En este momento la especie tiene un reto de elevar sus niveles de conexión porque tenemos una urgencia de comunicarnos, de construir confianza para poder colaborar. Colaborar sin conexión es muy difícil. Entonces, como un mantra que tenemos en Resuena es: conexión genera confianza y confianza genera colaboración. Pero piensen en lo difícil que es colaborar, darnos la mano, entrar en una lógica de reciprocidad cuando nos sentimos desconectados los unos de los otros. Cuando nos movemos desde una lógica de juicio, de sospecha, de esperar lo peor. Por eso este es un planteamiento de cambio cultural, ¿no? Porque las bases de esta cultura de la dominación en la que vivimos nos llevan a disociar, no a conectar. Entonces, bueno, termino esta partecita diciéndoles que la comunicación siempre es en clave de diálogo. O sea, el espíritu de la comunicación es dialógico, porque la comunicación siempre va a ser un ejercicio que nos humaniza, es decir, que parte del reconocimiento del otro, que parte de reconocer que hay una persona dispuesta a expresarse y otra persona dispuesta a escuchar. Todo lo que se salga de esa lógica de mutuo reconocimiento se vuelve una imposición o un monólogo, pero es distinto a la comunicación. Por eso es tan bonito este supuesto de la comunicación no violenta que dice: para que haya comunicación tiene que haber conexión, porque si no, eso ya es otra cosa. Comunicarse no es hablar, comunicarse no es afinar las cuerdas vocales y hacer sonidos, sino comunicarse es que haya dos. Y piensen si, por ejemplo, están en una llamada por teléfono y se les cae la señal. Pues uno sigue hablando solo hasta que se da cuenta y dice: ay, me quedé hablando sola
y cuelga. Bueno, no dice, ay, me quedé hablando sola, pero no importa, está tan chévere lo que estoy diciendo que va a seguir hablando, si no, uno cuelga. Pero en la vida real, estoy frente a una persona, dije algo que pudo estimular dolor en el otro y se cayó la llamada. Y yo sigo hablando, porque veo el cuerpo del otro ahí, pero la persona ya no está ahí. Entonces, en esta comunicación siempre vamos a tener el foco en calibrar conexión. ¿Estás ahí? Estamos juntos, primero juntos y después el resto. Entonces, por eso decimos, Alejo, si puedes adelantarte a esa diapositiva, conexión antes que solución. Conexión antes que educación. Conexión antes que tener la razón. Para que la comunicación sea, siempre va a ser en clave de diálogo y eso significa primero juntos. Primero contigo y después sí buscamos la solución. Antes que mi razón, me interesa conectar contigo, con el ser humano que tengo al frente, reconocerte. ¿De qué me sirve tratar de educar a mi hijo o a una persona si no está abierta a escucharme? Entonces, calibrar conexión va a ser la base de toda esta comunicación. Finalmente, en esta metáfora, muchas veces que la señal del internet funcione en la casa depende de nuestra cercanía al módem, ¿sí? Entonces, o al router. Entonces, en este ejemplo, el módem soy yo. Es mi centro. Esto significa que entre más cerca de mi centro esté, más alto es el nivel de conexión que puedo dar hacia afuera. Entre más lejos de mí esté, más difícil va a ser conectar con el otro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saben ustedes que están conectadas con ustedes mismos? Que están cerca de su centro. Si quieren ponerlo también por el chat. O activar el micrófono. ¿Cómo saben que están conectadas? Conectados. Que hay tranquilidad. Ajá. Sí. ¿Qué más? Hay presencia, hay confianza, estar en el presente. Sí, de hecho la confianza es como un vehículo que nos ayuda a regresar del futuro al presente, ¿no? Cada vez que confío, regreso. Cada vez que me voy del presente, empiezo a... ¿Y qué voy a hacer? ¿Y si pasa esto? ¿Y si dejo esta relación? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Con quién voy a estar? ¿Y si pierdo este trabajo? ¿No? Entonces, mucho de este ejercicio de restauración, de restaurar la relación con la vida, pasa por recuperar la confianza y la comunicación no violenta nos va a dar muchas herramientas para que esa confianza se construya de adentro hacia afuera, ¿no? Manteniendo la conexión con nosotros, nosotras mismas. Y otro presupuesto de esto es que a medida que yo voy incrementando como mi capacidad de acceso a mi poder interior, disminuye la idea de que tengo que usar la fuerza para lograr que el mundo sea como yo esperaría que fuera o que las personas se comporten como yo quisiera y más bien empiezo a usar mi poder para hacer eso que quiero ver afuera. Entonces, bueno, paso como para darles el último pedacito de contenido y que nos vayamos a un ejercicio de ahí al laboratorio. ¿Puedes repetir lo que ¿Sí? acabas de decir? Es que tuve un problema de conexión, un segundo. El último minuto. Sí. ¿Qué otro presupuesto? Es que a medida que aumenta tu nivel de conexión contigo misma, va aumentando como tu acceso a tu poder interior. Entonces, parece que a medida que tienes más poder interior, va disminuyendo la idea que tienes que usar la fuerza afuera para que el mundo sea como tú quieres que sea o para que la gente haga lo que tú esperas. Entonces hay como incrementa el poder interior, disminuye el uso de la fuerza, porque empiezas a usar el poder para hacer eso que quieres ver afuera, para hacer eso que quisieras que los otros hicieran por ti, que se hagan cargo de tus sentimientos, de tus necesidades, que actúen como tú pienses que está bien. Entonces ya eso empieza a desaparecer
y empiezas a tener el poder para tú ser ese cambio que quieres ver afuera. Entonces, pues hoy vamos a ver rápidamente una herramienta que son las necesidades que nos da la comunicación no violenta para incrementar ese acceso al poder y a esa gobernanza interna. Y también eso como el primer eslabón para fortalecer la conexión con la vida y con los demás. Entonces, digamos que me gustaría ir más despacio, perdón si voy un poquito rápido, ir un poquito más participativa, pero como que voy a escoger la opción de ir diciendo yo más de lo que quisiera decir sola para que tengamos la oportunidad de practicar en el tiempo que nos queda, porque es que es un tiempo muy cortico para transmitir todo esto. Entonces, ¿cuáles son las cosas más importantes de su vida? Sí, me gustaría que lo compartieran. Cuando ustedes piensan en qué las mueve, qué los mueve o qué les mueve cada día, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué es eso que está detrás de lo que hacen? Placer, sí. ¿Qué más? Gozo, sí. Bis, vitalidad, amor, Amor. ajá, sí. ¿Algo más? Nacho, levantaste la mano. Bienestar, salud. Nacho, si quieres decir algo, activa tu micrófono. Aprendizaje, hijos. Bueno, tal vez la levantaste sin darte cuenta, no sé. Estoy pendiente por si quieres hablar. Autoconocimiento, propósito, libertad. Entonces, todo esto que ustedes acaban de mencionar, cada vez que le hacemos esta pregunta a un grupo, no importa si es un grupo de una cultura distinta, si son personas que están en la cárcel, si son personas que tienen diferentes edades. Cada vez que les preguntamos cuáles son las cosas más importantes de su vida, la gente tiende a responder algo muy parecido a lo que ustedes respondieron. ¿Sí? Entonces, esto que ustedes dijeron, placer, gozo, propósito, salud, bienestar, aprendizaje, es lo que en la comunicación no violenta se llaman las necesidades humanas. Y lo que esto significa es que tenemos una humanidad compartida. Así como tenemos unas características unas características físicas que nos hacen reconocernos como parte de la misma especie, o sea, que hace que yo vea a alguien muy distinto a mí, pero sepa que es un humano y no una lagartija o un elefante, sino un humano. Es como, no importa qué tan diferente nos veamos, podemos diferenciar a un humano de un gato. Pues a un nivel más sutil también hay algo que nos une, que son las necesidades humanas. Pues Alejo, no sé si puedes poner la lista y también se las vamos a mandar por el chat para que puedan hacer ahorita los ejercicios. Hay una lista de necesidades humanas que se ha compilado desde esta perspectiva de la comunicación no violenta y que dice que esta es como nuestra humanidad compartida. Entonces, uno de los principales de esta comunicación es que nos da vocabulario. Entonces, una recomendación alta es que se familiaricen con este vocabulario. Entonces, bueno, aquí no sé si alguien quisiera leer rápidamente algunas de las necesidades que aparecen en esta lista. Que alguien sí, que se anime a leer la lista. Yo las puedo leer, Cami. Yo, A ver, partimos ahí por seguridad.
Ok, el que quiera. Ah, bueno, ¿o alguien más iba? Yo salté porque no vi a nadie. El que quiera. Si quieres, dale, dale. Bueno, Más como para que las oigamos en voz alta. leo la grande y luego las pequeñas, digamos, las sub o las más pequeñitas o solo las grandes. Sí, haciendo la claridad de que todas, incluyendo las grandes, son una necesidad. Está así más por un tema de diseño, pero todas tienen el mismo nivel de importancia y son una necesidad. Vale. Así que Entonces, sí, seguridad, confianza, orden, estructura, seguridad emocional, estabilidad, protección. Conexión, amor, apoyo, comunicación, ser nutrida, empatía, expresión sexual, apreciación, afecto, ternura, calidez, amabilidad, intimidad, armonía, compañía, cercanía, contacto físico. Sentido de sí mismo, sí misma. Dignidad, honestidad, autoconocimiento, conexión consigo mismo, poder interior, crecimiento, integridad, autenticidad. Interdependencia, compartir, participación, reciprocidad, inclusión, igualdad, cooperación, pertenencia, comunidad. Importar, ser entendida, cuidado, ser vista, ser escuchado, respeto, reconocimiento, consideración, compasión, aceptación. Libertad, fluir, libre expresión, espontaneidad, espacio, autonomía, elección. Significado, yo reto. creo que ahí, Vale. reto y propósito. Gracias, Félix. Entonces era como para que se dieran un poco una idea de cuáles son, y todas las que ustedes dijeron, pues si las buscan están ahí, ¿no? Gozo, bienestar, salud, amor. Entonces, la primera idea clave, los seres humanos compartimos las mismas necesidades. O sea, tenemos una humanidad compartida. La segunda idea clave es todo lo que hace un ser humano es un intento de atender una necesidad. No hay nada, nada, nada que alguien esté haciendo que no venga de un intento de satisfacer una necesidad. Entonces, salgo a caminar porque tengo una necesidad de movimiento. Como porque tengo una necesidad de alimento. Tomo agua porque tengo una necesidad de hidratación. Me meto a un curso porque tengo una necesidad de aprendizaje. Creo una familia porque tengo una necesidad de comunidad. Eh, Me convierto en médica porque tengo una necesidad de contribución, ¿sí? Todo lo que hacemos es un intento de atender una necesidad. Pero entonces vamos a ver la tercera idea, que es como donde está el corazón de lo que vamos a trabajar hoy. Y eh, es ver la diferencia entre las necesidades y las estrategias. Entonces, lo que compartimos todas y todos son las necesidades. Pero cada persona tiene estrategias distintas para atenderlas, ¿sí? Entonces, digamos que todos los seres humanos tenemos una necesidad de salud, pero unas personas buscan atender su necesidad de salud haciendo ejercicio, otras con cierto tipo de alimentación, otras a través de su sexualidad, sí, muchas formas de atender la misma necesidad distinta. Todos tenemos la necesidad de respeto, pero una persona trata de atender su necesidad de respeto haciendo un doctorado, otra persona armándose, teniendo armas, otra persona teniendo plata, ¿sí? Muchas formas de atender las necesidades distintas, ¿no? Entonces, es muy importante diferenciar las dos cosas. ¿Por qué? Porque lo que dice esto es que nuestras necesidades nunca están en conflicto porque son las necesidades lo que nos hace humanos. Que nuestras necesidades estuvieran en conflicto sería decir como que mi nariz está en conflicto con la nariz del otro o mi corazón con el del otro. Es como, no, o sea, yo necesito respeto, tú también, no hay conflicto entre esas dos cosas. El conflicto solo se da al nivel de las estrategias y es una crisis de imaginación que ocurre cuando no logro encontrar una estrategia que incluya mi necesidad y la tuya. Entonces, el conflicto está al nivel de las estrategias cuando no logramos incluir estrategias que nos incluyan a los dos, ¿sí? A nivel planetario,
a nivel planetario, lo que tenemos es una crisis de estrategias que no están siendo capaces de atender las necesidades de la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas de nuestras estrategias vienen de una cultura basada en la separación y en la dominación. Entonces tenemos muchas estrategias que buscan atender como unas necesidades, pero dejan otras por fuera. Por ejemplo, el capitalismo es una estrategia macro que deja las necesidades de millones de personas y seres vivos por fuera. ¿Cómo se llama? El sistema extractivista es una estrategia que deja muchísimas necesidades por fuera. El sistema de justicia punitivo es una estrategia que deja muchísimas necesidades por fuera. ¿Por qué? Porque no son sistemas, no son estrategias que están siendo alineadas para servir a la vida, sino que responden a otra lógica. Por ejemplo, el capitalismo responde a una lógica de acumulación, de rentabilidad, que es muy distinta a estrategias que se piensan en cómo ponemos en el centro el cuidado de la vida. Entonces, ya bajando como a un nivel más micro, puede que la estrategia que yo aprendí dentro del paradigma de la dominación para atender mi necesidad de respeto fuera gritar, alzar la voz. ¿Sí? O ser muy seria y parecer muy brava para que la gente me respete. Pero puede que cuando yo grito esté dejando por fuera la necesidad de la otra persona también de respeto, ¿sí? O de apreciación o de cuidado. Entonces, esa estrategia va a generar un conflicto. Entonces, lo que la comunicación no violenta nos quiere llevar es como a buscar cuáles son esas estrategias que pueden funcionar para todos y todas. O sea, ¿cómo uso mi imaginación para encontrar estrategias que funcionen para todos y todas? Por eso la clave está en priorizar la conexión. ¿Cómo priorizo la conexión? Poniendo el foco en las necesidades. ¿Cuál es la necesidad detrás de lo que tú estás intentando hacer? ¿Cuál es la que está detrás de lo que estoy intentando hacer yo? Y cómo soltamos nuestras estrategias y encontramos algo que nos incluya a los dos. Entonces, primero conexión, después solución. Feli, te paso la palabra. Sí, quería poner acá una puntada y es como que esto que dice Cami es muy importante y sí, para mí en mi experiencia de estar como aplicando esto como en mi vida, ha sido muy lindo como darme cuenta como la necesidad de transformar un condicionamiento. Digamos que yo soy un apasionado desde una perspectiva sobre todo imaginativa de la neurología. Y pues como sigo investigando de eso y tratando de ver eso cómo se siente real en uno mismo. Y pues digamos que hay un aspecto del cerebro que es el cerebro reptil, que luego está pues digamos, la corteza cerebral y luego está como lo que se llama la neocorteza, ¿no? Digamos que la neocorteza es la que es encargada como de la refinación de las estrategias. Y yo creo que lo que pasa, digamos, en nuestro proceso como de educación y de condicionamiento de vida es que se crean unos patrones culturales de alguna manera incrustados en donde la sensación de una necesidad de una vez se asocia a una estrategia que en algún momento funcionó o que en algún momento pensé que era la única posible. Pero se hagan de cuenta, es como si fuera como una autopista, digamos, como que se enciende el estímulo de una necesidad y el camino del pensamiento de una vez recorre el camino conocido a la estrategia, bien sea que me fue inculcada o bien sea que me funcionó en algún momento. Entonces, de alguna manera, como esa separación y el ser consciente de la capacidad de replantear no solo la estrategia, sino la creencia, digamos, como la neurología misma, para poder sentir la necesidad y en ese momento como apelar a una creatividad que es capaz de transformar la estrategia, es muy importante. Digamos que yo siento que nuevamente esto que dice Camila, esa separación entre estrategias y necesidades que es tan fundamental, es una cuestión que en mi experiencia ha sido importante hacer una y otra y otra y otra vez, porque de alguna manera el cerebro se construye a partir de la repetición
de ese camino neuronal. Entonces, necesidad de estrategia, necesidad de estrategia, necesidad de estrategia. Entonces, muchas veces como replantearlo implica abrir trocha. Y siento que es muy bonito pues tener esas herramientas y de alguna manera esta metodología para encontrar no solo en la exterioridad del acto una mejor estrategia, sino al interior como del engranaje del pensamiento, esa como libertad de replantear la estrategia una y otra vez, las veces que sea necesario. Sí, o sea, justamente en el opuesto, o sea, en el otro lado de la conexión, en el otro extremo de la conexión está la reactividad. En la reactividad no hay conciencia. Y la reactividad es eso como que seguimos haciendo, usando estrategias que amplifican el dolor, que recrean el trauma, que lo actualizan. Porque como que fue un aprendizaje y un aprendizaje en el que no hay conciencia. Entonces mi mamá me gritó, yo grito a mi hijo grita al suyo. Y nos vamos haciendo esa transmisión hasta que entra el eslabón de la conexión, ¿no? Y entonces en la conexión yo ya puedo elegir y yo digo, tengo una necesidad de respeto y no quiero seguir usando una estrategia que deje por fuera la necesidad del otro, como lo he hecho antes. ¿Qué nueva estrategia quiero generar que priorice la conexión? Entonces, bueno, voy a sintetizar aquí como lo último y nos vamos al ejercicio. Y es la conexión. La conexión es la clave de la comunicación, es como la base de la comunicación y la conexión se establece a partir de reconocernos en eso que nos es común, que son las necesidades. La violencia se sostiene o se refuerza cada vez que yo me apego a mi estrategia. No es que tiene que ser como yo digo. Entonces, cada vez que yo quiero tener la razón, apegarme a mi forma de hacer las cosas, pierdo capacidad de priorizar conexión porque priorizo mi idea de cómo deberían ser las cosas. Y bueno, esto es mucho más profundo, pero entonces en esta comunicación nos invitan a movernos, a soltar la estrategia para priorizar. Tú tienes una necesidad de libertad, yo tengo una necesidad de estabilidad. ¿Qué podemos hacer juntos para poder atender esas necesidades? Y lo último es que nos están haciendo una invitación a construir una conexión que vaya más allá de identidades fragmentadas. Entonces, muchas veces construimos la conexión a partir de identidades. Entonces, mi identidad de clase, entonces yo me conecto muy bien con la gente de mi clase social, o con la gente de mi género, o con la gente de mi ideología política, ¿sí? Y muchas de esas conexiones se establecen a partir de deshumanizar al otro. Entonces, si yo tengo un pensamiento de izquierda, entonces me voy a ir a deshumanizar a los que tienen un pensamiento de derecha o viceversa. Si yo soy hombre, me voy a reunir con otros hombres a contarme cómo me morboseo a las mujeres o cómo me acuesto con ellas. Entonces es como muchas veces la forma en la que hemos aprendido a conectar es de manera fragmentada y a partir de la deshumanización del otro. Esta comunicación nos está invitando a priorizar la conexión en un nivel que nos incluya a todos, a partir de las necesidades. O sea, no me importa, no estamos buscando acuerdo ni simpatía, sino empatía. O sea, no necesito verme como tú ni pensar como tú para reconocer tu necesidad, ¿sí? Y por último, hay 3 niveles, que va a ser el ejercicio que vamos a hacer. Hay 3 niveles, entonces no sé, Alejo, si puedes mostrar la diapositiva. De necesidades. Yo tengo necesidades. Tú tienes necesidades, tú mi pareja, tú mi hijo, tú mi amiga. Y nosotros tenemos necesidades. Entonces, por ejemplo, en nosotros del planeta, entonces uno diría, bueno, la humanidad es un nosotros, ¿sí? La humanidad tiene un propósito compartido y un rol dentro del planeta que es cuidar de la vida, ¿sí? O si soy yo y tú mi pareja, el nosotros sería la relación, ¿sí?
Pero la idea en esta propuesta y en este curso es como que, como les decía, cómo ampliamos la mirada de nosotros a una escala planetaria, de nosotras, nosotros, a una escala planetaria que nos permita que cada una de nuestras elecciones se haga teniendo en cuenta el bienestar colectivo, o sea, el bienestar del planeta. Pues, por ejemplo, si yo tengo una necesidad humana de hidratación y me compro una botella con agua y me la tomo, atiendo mi necesidad de hidratación, yo creo que sí, se me quitó la sed. Atendí una necesidad muy humana. Pero mi estrategia incluyó al nosotros, pues no, porque compré plástico, eso no contribuye al nosotros. Contribuye a la privatización del agua, eso tampoco. Entonces, en una decisión pequeña, cuando la mirada se queda corta, empezamos a dejar a nosotros, nosotras por fuera, y empezamos a tener cambio climático y una cantidad de cosas que son el reflejo de muchas necesidades que están pensadas en escalas fragmentadas, de muchas estrategias que no fueron pensadas cuidando la vida. Entonces, lo que esto dice es que nuestras estrategias son más sostenibles a medida que incluyen más niveles. Si mi necesidad me incluye a mí, te incluye a ti e incluye a nosotros, entonces tenemos una estrategia que es sostenible. ¿Sí? Entonces, la crisis de imaginación que nos está a trascender esta conciencia es cómo empezamos a usar nuestra creatividad para encontrar estrategias que incluyan todos los niveles de necesidades de la vida, de la red de la vida, ¿no? De la cual solo somos una parte. Pues no sé si hay alguna pregunta y ahí te pasaría, Lucy, como la palabra para hacer transición a la parte del laboratorio. Pero no sé si antes hay algo que alguien quiera decir, aporte, reflexión, pregunta o si no, Lucy, Feli. De pronto yo tengo una pregunta. Dale. Bueno, primero me encanta lo que estás compartiendo, me nutre mucho, estoy tomando un montón de notas. Quería preguntarte justamente qué estrategias sugieres para ampliar el ramillete de posibilidades, el ramillete de estrategias en una situación de crisis. Como si el conflicto se da cuando hay una falta de creatividad en las estrategias que se conciben para responder a esa necesidad, como en un momento de conflicto se amplían esas estrategias. Priorizar la conexión, es lo que esto dice. O sea, es en ese momento suelto el apego por mí, porque lo que está en conflicto es que yo quiero una cosa y tú otra. Entonces, es importante saber que ninguna necesidad debe de una sola estrategia. Hay tantas estrategias para atender tus necesidades como seas capaz de. Entonces, esto nos saca una lógica de escasez y nos pasa a una lógica de abundancia. Entonces, no es como necesito que tú, Felipe, me escuches. Y si Felipe no me oye, entonces yo no voy a atender mi necesidad de ser escuchada. No. Yo no le entrego al otro el poder de ser responsable de mi necesidad. Yo soy responsable de mi necesidad. Si Felipe no me oye, yo sigo teniendo la necesidad de ser escuchada, entonces busco otra estrategia. Entonces, ahí teniendo esa claridad, Daniela, de que tu necesidad no depende solo de la estrategia que tú crees que es la que es, sueltas y dices, mira, esta es mi necesidad, ¿cuál es la tuya? Juntos busquemos algo que nos incluya a los dos. Y ojalá siempre tengamos la voz del planeta en nuestras decisiones y digamos, esto que estamos eligiendo para los dos incluye también el cuidado de la vida en el planeta. Y si la respuesta es sí, entonces la tenemos. Pero creo que el poder surge de la unión, de la conexión. Contigo primero cuando reconoces tu necesidad y con el otro cuando reconoces la suya. Hola, hola Camila, soy Natural. Yo tengo una preguntita. Bueno, resulta ser que yo soy tu fan
No sé, me encanta lo que hace, resuena. Y entonces nosotros acá Te, en te Cunagua está sonando un poquito tenemos un cortado, ¿no? grupo de O soy solo estudio yo? de pedagogía, Ah, realmente. tú. Y entonces yo les presenté a los compañeros de los... No se te está escuchando bien. Ay, dime, No se te está, se está ¿se escuchando escucha muy cortado? entrecortado. Sí, Sí. Me muevo, me muevo. ¿Ahí se escucha mejor? sí. Ah, tú. Intenta, intenta. Hola, hola. No, ahí no se te oye. Bueno, el caso es que voy a hablar y me dices Si quieren hablo mientras se restablece de la comunicación de Natu. Ah, tú Sí, me escribes, oyen. sí, escribe porque no se te entiende nada. Eh, Si nosotros quieres, en Cunagua tenemos acá un bien. grupo de esa y hace como Sí, yo creo que Nacho, si quieres ir por lo que no tenemos tanto tiempo y natural, queremos escuchar 100%, entonces aquí Felipe propone otra estrategia que es escribir. O si te reubicas ahorita después de Nacho, puedes seguir tú. Ese es Nacho. Vale. Hola Camila. Camila, definitivamente cuando no hay conexión es como si fueran dos líneas paralelas que nunca se cruzan, ¿cierto? O sea, es decir, digamos eso, esas estrategias de comunicación no violenta, bueno, sí, me gusta mucho por eso, porque siento que en la conexión, o sea, cuando logramos conexión con alguien, vamos a escala planeta, es decir, vamos a la esencia y a un principio en donde de verdad ninguno quiere destruir al otro, quiere odiar al otro, quiere maltratarlo, pero como nos perdemos de la esencia como humanidad, entonces aflora un montón de cosas desde las estrategias desacertadas de cada uno. Pero entonces cuando no hay conexión, o sea, cuando no logramos conexión, no hay una atmósfera que permita trabajar la comunicación no violenta. O lo que pensaba es que a veces alguna de las dos partes tiene que tener como la habilidad de crear algún tipo de conexión. Yo soy un poco así, o sea, yo soy un poco como mañoso en ese sentido, o sea, yo a veces cuando voy a un encuentro que tiene que resolverse un conflicto, voy como una cacería, pero de amor, o sea, es decir, voy tratando desde mi estrategia, mirar de qué manera conecto con la escala planeta para no maltratar a la otra persona en su esencia básica. Yo sé, de pronto no sé si está mal hecho eso, pero porque a veces no logramos conexión con el otro. Entonces, mi pregunta es esa. Cuando si no hay conexión, no hay un ambiente eh, propicio para que se realice y se desarrolle el ejercicio de la comunicación no violenta. Pues es más difícil. O sea, lo que piensa es más, o sea, cuando no hay conexión significa que no estás pudiendo, o sea, cada vez que yo no reconozco la necesidad del otro, puedo correr el riesgo de deshumanizarlo, o sea, como de querer instrumentalizarlo, por ejemplo, haciendo cosas para que esa persona haga lo que yo quiero. Así su necesidad no está incluida. Entonces, un poco el riesgo de actuar sin conexión puede ser que yo pueda tender a imponerme, a instrumentalizar al otro en función de mis necesidades o a deshumanizarme a mí misma y dejar mis necesidades a un lado para satisfacer al otro. Entonces, en el paradigma de la dominación, esto es lo que pasa, que estamos acostumbrados a priorizar ideas sobre necesidades, entonces a imponer mi idea de cómo deberían ser las cosas, a exigir mi estrategia que hace que yo priorice mi necesidad por encima de la tuya. Entonces, sí, esto nos dice como haz un esfuerzo por siempre ver la necesidad tuya y la de la otra persona y de ahí partir más que
no nos interesa tener la razón, no me interesa que tú hagas lo que yo espero, me interesa es que los dos estemos bien, ¿no? Y eso aplica para el planeta, es una lógica distinta, es una lógica en la que yo no le quiero ganar al otro, sino que quiero que caminemos juntos y juntos. Entonces, bueno, no sé, creo que es muy importante entrar al laboratorio para que podamos tener esta discusión interna en grupo, ¿cierto, Félix? Por lo que vamos hasta las 7:15 y son las 6:57. Sí, digamos que en este momento tenemos una persona más que quiere preguntar algo y Nix acá también quería preguntar algo. Em, y yo me pregunto si lo que podríamos hacer, entiendo Cami que tú tienes una pregunta, digamos, como de provocación para el laboratorio, ¿correcto? Sí, Porque se me ocurre que podríamos es darle un espacio a eso, como a atender esta pregunta que también tiene como función, como pues ese aspecto como de engranar el aprendizaje, por así decirlo. Y se me ocurre que pueden haber algunas respuestas que se den a sí mismos en ese intercambio. Y con eso pues podríamos dejar ojalá unos 5 minutos para ver si definitivamente quedaron preguntas no atendidas, que pues puede haber un cortito lugar para ello, teniendo en cuenta de todas maneras pues lo que decía Cami, digamos que yo no sé cuántas veces he escuchado a Camila ya y siempre aprendo y creo que la comunicación no violenta de lo que yo entiendo y de lo que pues he visto, también te he visto a ti Cami, pues es un camino de toda la vida, entonces como que pretender ahorita como acotar la totalidad de su profundidad en este espacio va a ser difícil, pero lo que sí es que con, digamos, en relación a este tema y a otros que hemos visto en el laboratorio, la idea es como abrir un sendero. Ya las personas que sienten en ese sendero como una voluntad de seguir profundizando, pues ya conociendo que el sendero existe, hay toda una serie de probabilidades pues de que por ahí se pueda seguir profundizando en el conocimiento. Entonces mi invitación sería, eh, salvo que alguien tenga así una cosa urgente que necesita decir, que le podemos dar el espacio también ahorita, pero sería entrar en el espacio de laboratorio y al final dar una ronda de cierre, si está bien para ustedes. Vale. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Todo bien? Vale. listo. Entonces, miren, yo creo que nos podemos ir por 10 minutos. Ah, y la pregunta exploratoria sería, piensen en al menos, o sea, por lo que tenemos poquito tiempo, en 2 estrategias que estén usando en su vida, que estén dejando alguno de los niveles de necesidades por fuera, o las suyas, o las de la otra persona que hace parte, que se ve impactada por esa estrategia, o las del planeta. O sea, piensen si hay alguna estrategia en su vida que no es sostenible para el cuidado de la vida del planeta en este momento. ¿Y cómo podrían transformarla para que abarque más niveles de necesidades? El yo, el tú y el nosotros. ¿Sí? Esto puede ir como desde el manejo de sus residuos hasta sus hábitos de consumo, hasta sus formas de relacionarse con los demás. Entonces es como cómo puedo construir, cómo ampliar mi capacidad de usar mi poder para ver esas estrategias que todavía están dejando niveles por fuera, incluyendo mis propias necesidades, porque puede que ustedes hagan cosas que no los están incluyendo, aceptando una cantidad de trabajos que no incluyen sus necesidades ¿Y o que están, sí. cómo sabemos, Camila, cuántas estrategias existen o cuántas estrategias podemos estar usando? No, pues todo lo que tú haces en tu vida es una estrategia para atender una necesidad, estar aquí, salir a comer, tener una relación, comprar algo. Entonces es ver qué acciones tienes ahorita en tu vida que no están siendo sostenibles a la luz del cuidado de las necesidades del yo, el tuyo y el nosotros. Y cómo podrías transformarlas. Ver al menos 2. Súper. Entonces volvemos en 10 minutos. Listo.
Perfecto. En cambio, ustedes van a crear los Alejo grupos, los puso crean. también, mm, ¿Podemos crear los no sé, grupos? la pregunta está en el chat. ¿Para quién? Listo, voy a crear los grupos por 10 minutos y ya nos vemos. Ya nos vemos. Creo que deben oprimir join. Hola de nuevo. Mm, pues no sé si es una acción, pero bueno, puede considerarse una acción como no abrir. No sé cómo, no tengo tan claro, pero definitivamente el pensar con una mente cerrada o el tener una mente cerrada y el actuar de que no esté involucrando. Bueno, aquí estamos. Como se nos acaba el tiempo, entonces no sé si al menos una persona quisiera compartir si pudo identificar una estrategia que no esté siendo tan sostenible y si se le ocurrió alguna alternativa para ampliar como la capacidad de generar bienestar de esa estrategia. Entonces, si alguien quiere participar, María José. ¿Puedo? Bueno, es que quiero contar algo que nos pasó hace muy poco, rápidamente, para los que vivimos aquí en la montaña, y es una experiencia súper importante. Y es que los que vivimos acá, pues casi todos, si no todos, tenemos ventanas de vidrio, pero como estamos sobre una montaña, estamos, digamos que en el espacio de las aves. Y cuando yo vivía en la casa de una amiga abajo, varias veces se tropezaron pajaritos, que unos pájaros increíbles, les alcanzaba a tomar fotos y todo, pero nunca les había pasado más allá que estaban turuletos. Y yo busqué, mi estrategia en ese momento fue poner una cortina afuera para que no se estrellaran sobre ese vidrio, pero más allá no hice. Hace una semana, en la casa de Laura, justo con quien estaba hablando ahorita, que también está acá en la montaña, al esposo de Lau le pasó lo mismo, pero con un pájaro, una tucaneta, un pájaro súper grande, hermosísimo, y este sí se murió. Y Robin llegó a contarnos, en un principio pensamos como, o pensó, se propuso como volverlo como así quieto, no me acuerdo cómo se llama esto, fosilizarlo, ponerlo así, ¿cómo se dice? Bueno, y hablamos de muchas cosas y nos dimos cuenta que, bueno, que queríamos enterrarlo y hacerle un homenaje al pajarito, pero sobre todo la estrategia que se encontró y que es más fácil y más rápida y se empezó a trabajar justo ese día en una clase que estaba dando otro amigo de acá, era poner pájaros de mentiras o siluetas de pájaros sobre las ventanas de las casas para que los pajaritos no se estrellen, porque la estrategia, la necesidad de nosotros de tener casa y de vivir muy bien en una montaña está en contravía de la necesidad de los pájaros por pasar por un territorio que antes no tenía esas construcciones. Entonces quería compartirlo también para que esto para nosotros fue un llamado y creo que fue súper fuerte para muchos de los que nos tocó vivir eso, de que estamos, pues, de que hay que cuidar mucho más y estar más pendientes de los seres que tenemos alrededor donde quisimos venir a vivir, ¿sí? Porque no estamos pensando en ellos. Eso. Gracias. Ya, gracias María José. Entonces sí, la estrategia del vidrio atiende unas necesidades de protección, de cuidado, de las personas que habitan esa casa, pero deja por fuera las necesidades, por ejemplo, de libertad, de salud, de protección de los pájaros. Entonces,
Y de hecho, pues como para llevarlo a otro nivel, las ciudades, ¿no? Las ciudades fueron una estrategia que podían incluir las necesidades de los humanos hasta cierto punto, pero dejaron por fuera las de todas las demás especies, porque no eran estrategias pensando en el nosotros, escala colectiva, planeta, sino nosotros, especie, ¿no? Entonces, me alegra que estén encontrando una, o sea, esa fue como una que tuviste que se quedaba corta y que están empezando a ampliar para incluir más necesidades. Sí, es que es justo eso que estás diciendo, o sea, nosotros estamos huyendo de las ciudades por todo eso de lo que estamos saturados, que estamos llegando al campo sin darnos cuenta que eso, suplimos nuestras necesidades, pero aquí venimos a habitar un territorio que ya está habitado por otros seres, ¿no? Entonces, como un llamado súper fuerte para todos, amigos, compañeros de la montaña y demás. Gracias, gracias. Entonces sí, es simplemente transformar el foco a así no es así quién tiene la mejor decisión o la estrategia más inteligente o la más argumentada o yo sé porque yo he hecho esto por mucho tiempo, sino cuál es la decisión que más cuida de la vida. ¿Sí? La que más incluye necesidades es la que más sostenible va a ser y eso solo se puede hacer a través de la presencia, estar atento, quienes están en el territorio, dialoguemos, preguntemos, esta estrategia sí está incluyendo tus necesidades, esta sí está incluyendo las mías y bueno, como se nos pasó el tiempo, veo la mano de Mao que también la tenían levantada la vez pasada, entonces yo creo que con ustedes cerramos y ahí digo una cosita más y le paso la palabra a Felipe. Mao, Lina. Gracias. Pues ahorita era Mal que había pedido la palabra, no sé si todavía te quiera compartir, pero lo que yo encontré o recordé con esta conversa más chita y con tu presentación, también como Natu soy tu fan y de la comunicación no violenta y todas estas estrategias, es como esta crisis de imaginación que tú decías, como que a mí me costaba entender a qué te referías cuando expresabas eso y escuchando a mis compañeros en el grupo pequeño es como el reto es crear, ¿no? Es un reto creativo realmente de encontrar otras estrategias porque estamos demasiado acostumbrados a lo mismo. Y ahí a veces a mí como que me da crisis creativa porque digo, pucha, ¿cómo será? Puedo pensar en mi mente que se puede hacer, pero volverlo real, o sea, como concretar esa estrategia para atender estas otras necesidades, incluso que incluyan otras necesidades que no estoy atendiendo mías, y luego ya en los círculos más cercanos y este gran círculo que es Gaia y todos nosotros, humanos y no humanos, ahí es donde yo siento que realmente hay que hacer un esfuerzo grande en generar ese tiempo y bajarle al afán para transitar y hacer real otras estrategias, o sea, no solo crearlas, pensarlas, sino de verdad hacerlas real. Y supongo, o con lo que me dices, con lo que nos dices hoy, es si nos juntamos y encontramos la forma de trabajar juntos, juntas, seguramente va a ser más sencillo poder encontrar esas estrategias. Así yo sola me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo en, en hacerlo, ¿no? Y ahí, pues, las necesidades y las estrategias son muchas, pero siento que es eso, o sea, simplemente lo que quería expresar era ese recordar que es crearlo, que es imaginar otros mundos y juntarnos a hacerlo posible, ¿no? A acompañarnos para hacerlo real, a recordar que no estoy yo sola en ese esfuerzo, sino que somos muchos y tengo una red de apoyo con la que podemos esforzarnos juntos para crear esas otras estrategias, incluso así sea, así tenga que ver con mi vida misma, con mi subsistencia o con el cuidado de mis hijos o cosas así que a veces uno cree que tiene que resolverlo solo y ya. Era eso. Gracias. Gracias, Lina. Sí, sí, resueno con lo que dices y por eso la construcción de poder colectivo desde la comunicación no violenta se plantea vínculo a vínculo. Entre cada vínculo importa, empezando por el mío, conmigo misma. Entonces, creo que lo que tú dices es que entre más fuerte sea la conexión, más fértil va a ser nuestro campo relacional para generar, como para permitir
que nos llegue la sabiduría para atender las necesidades que están ahí. Entonces, creo que es un llamado a la construcción de comunidad, es un llamado tal vez a hacer menos y conectar más. Sí, y pues con esto ya, pues también es una invitación a crear un mundo posible, ¿no? A dejar de usar un porcentaje tan alto de nuestra energía, adaptarnos a las estrategias que ya existen y encontrar el poder interior para decir, no, yo no me siento incluida en esta estrategia, no atiende mis necesidades, no quiero irla, quiero otra. ¿Cuál otra? Bueno, pues ahí es donde dividir los caminos. Entonces, pues con esto le paso la palabra a Feli para que cerremos y dejarles así como la semillita de esta propuesta de construir una conexión más profunda y más sólida que no dependa de identidades fragmentadas, sino que dependa del reconocimiento de esto que nos une, que es la vida, que se manifiesta a través de estas necesidades. Ah, bueno, y Alejo les está pasando vamos a empezar un curso introductorio ahorita en abril, por si les interesa cómo profundizar más en esto de la comunicación no violenta. Tenemos varios recursos, círculos de empatía todos los martes gratis, si quieren como también explorar la empatía, un reto de 365 días que estamos terminando, pero que pueden hacer desde el día 1 si quieren, y otras cosas. Entonces pues bienvenidas a explorar. Ahí Alejo pues está pendiente si alguien quiere como explorar algo adicional o si quieren entrar a la página de Resuena. Muchas gracias. Felipe. Súper. Bueno, pues muchas gracias, Cami. A mí me encanta que cada vez que vuelvo a oír esto, hay como desde la perspectiva de Cami, como que aprendo y aprendo y aprendo y me gusta mucho como la coherencia con la que se lleva y como la profundidad también. Así que muchas gracias, Cami, por compartir acá. Como siempre, un honor tenerte por aquí en este espacio. Para cerrar y redondear y como vinculándolo como al arco general del laboratorio, quisiera decir como que para mí estas necesidades o este acercamiento a las necesidades tiene que ver en realidad como con las raíces de la especie humana, y de alguna manera con reconocer que no solo es posible, sino que es necesario e indispensable que nos sepamos completamente capaces de sostenernos los unos a los otros. Digamos que la precariedad, la escasez, la esclavitud, todas estas formas son síntomas de la crisis de imaginación. Y de alguna manera uno piensa, pues una crisis de imaginación se puede resolver muy fácil, imaginando. ¿Sí? Es decir, como que estas realidades de dolor y de sufrimiento tan tangibles, de alguna manera sencillamente obedecen a nuestro momento en un proceso de aprendizaje, de aprender a sostenernos mejor los unos a los otros. Y yo siento que de alguna forma echar raíces en la tierra y en las relaciones implica nuevamente pues volver como al capítulo anterior, de reconocer que el paraíso, por decirlo así, o la posibilidad de una vida plena, es una realidad muy al alcance en este universo. Eh, digamos que y eso de alguna manera transforma las falsas aspiraciones. Digamos que hay un mecanismo que eso lo vamos a explorar más adelante y es como de alguna forma este sistema entre el capitalismo y demás genera un montón de movilización en torno a las ilusiones y esas ilusiones de alguna manera trabajan sobre esa confusión entre necesidades y estrategias. Entonces, como que volver a deshilachar eso y preguntarse uno cada vez si sus necesidades y estrategias están siendo coherentes, de alguna manera lo cura uno de unas ilusiones en donde nos llevan o se lleva todo el mundo en un camino de movilización que realmente no supla nuestras necesidades, que tienen que ver además con todo el espectro del desarrollo. Plantear un desarrollo humano, colectivo, social de un territorio con base a la respuesta a las necesidades es un camino de enraizar al ser humano y sus posibilidades en la Tierra, que me parece muy, muy bonito. Y lo último, y para transicionar al siguiente módulo, me queda 4% de batería, entonces de pronto esto se va a acabar, pero voy a hablar rápido, y es que de alguna forma me parece que la imagen de un mundo en donde quepan las necesidades de todos
es una imagen revolucionaria. Hablamos con mi hermana también que está acá presente como del activismo imaginativo, en el sentido de imaginar un mundo con las necesidades de todos atendidas, implica como transformar la imagen del mundo conocido. Y al mismo tiempo eso aplicado de lo macro a lo micro, imaginar una vida en donde mis necesidades, todas mis necesidades estén atendidas, implica una imagen revolucionaria de nosotros mismos, en muchos casos, como la posibilidad de una vida plena al alcance dentro de nuestra capacidad, a partir como ese poder de la conexión interior. Y ahí, para mí, lo bien interesante explorar, que lo vamos a ver en el siguiente módulo, es cuáles son las necesidades excluidas y cuáles son como los aspectos del mundo que son excluidos dentro del agenciamiento de las necesidades. Es el poder de lo excluido. La próxima sesión es sobre la sombra, que tiene que ver con todas esas cosas que excluimos de nosotros mismos y que de alguna manera condenamos en el mundo. Y como muchas veces en esas necesidades excluidas está la pieza de imaginación que falta para hacer un mundo pleno posible. Así que bueno, muchas gracias. Eso es como un teaser un poquito de la próxima sesión. Yo voy a lo largo de esta semana, seguramente mañana o pasado, mandar las preguntas de optimización para la parte del diseño participativo, que quienes dijeron que la quisieran contestar, maravilloso, si me regalan esa información para optimizar un poquito la última parte del diseño. Y bueno, entre tanto, siendo las 7:30 es muy chistoso, siempre nos desfasamos 15 minutos. Ya lo habíamos movido 15 minutos, tenemos como ese patrón, así es, esa es como la fluctuación como femenina de este sistema, es que no acaba tiempo, pero bueno, está bien, lo podemos aceptar también, que esto tiene bordes que necesitan ser porosos. Así que bueno, siendo las 7:28, acabamos por ahora. Un abrazo gigante nuevamente, gracias Cami, gracias Alejo también. Sabemos que ese trabajo ahí como de detrás de cámaras pues ayuda a darle pues una potencia muy importante a todo esto, así que gracias y bueno, un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Un besito, cuídense, gracias. Gracias, Cami, gracias, Alejo. Gracias, Pepe. Chao, Cami. Chao. Buenas noches. Chao, Marco. Muchas Saludos, gracias. amor. Aquí estoy. Está aquí al lado. Gracias. Chao. Gracias, muchas gracias. Un besito, Gracias, Camila. Guru. Gracias, Alejo. Gracias, Feli. Bueno, Muchas gracias Un por todo. abrazo. Gracias. Cuídense mucho. Au revoir, Laura. Au revoir, Nacho. Bueno, vamos a ver. Ay, cara de Ponchi.